Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay varios temas para abordarlos con el secretario de Estado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándoles si es que tienen ustedes alguna novedad o algo diferente a lo que se ha dicho en el caso Huacho. Bienvenido. Fernando, buenos días a quienes nos escuchan esta mañana. Este tema de Huacho ha sido un tema que nos ha acompañado lamentablemente en los últimos meses con circunstancias y noticias trágicas. La de antes de ayer de la policía colombiana es una noticia que ya da fe de que el ejército colombiano en el territorio colombiano, que es lo que nosotros dijimos desde un primer momento, ¿no?, que lamentablemente todo esto se estaba llevando a cabo en Colombia. El ejército colombiano dice haber herido al Huacho. Lo que a nosotros nos corresponde como Estado ecuatoriano es asegurar que por la frontera no pueda haber ningún tipo de filtración, es decir, que el ejército colombiano pueda hacer su trabajo en territorio colombiano y que no pueda huir ni el Huacho ni las personas que lo acompañan hacia territorio ecuatoriano. Es lo que el general Jarrín, Osvaldo Jarrín, el ministro de Defensa, ayer dijo en la rueda de prensa, y es lo que nos corresponde asegurar. El presidente Lenín Moreno habló con el presidente Duque colombiano para decirle con toda claridad que el Ecuador apoya el trabajo que Colombia está haciendo en su territorio en contra del Huacho y que por supuesto es de nuestro máximo interés tener las noticias más frescas al respecto para poder tomar las mejores decisiones y poder informar al pueblo ecuatoriano. Es decir, en este momento al gobierno ecuatoriano solo le queda esperar. Al gobierno ecuatoriano le queda contener que no vaya a venir al pueblo ecuatoriano, eso es lo importante. Y esperar que se reconfirme, digamos, la muerte. Esperar que el ejército colombiano en territorio colombiano siga haciendo su trabajo. Aquí hace algunos meses nos veíamos, Fernando, la última vez que estuve, de hecho, casi con la noticia del secuestro de las 3 personas del comercio, esa triste noticia que tuvimos que afrontar cuando recién llegué a mi cargo. Y nosotros repetíamos una y otra vez que lamentablemente en el Ecuador no podíamos hacer mucho porque estaban en Colombia. Lo mismo después con los otros secuestrados porque estaban en Colombia. Encontraron muy tristemente los cuerpos de nuestros 3 conciudadanos en Colombia y después de los otros 2 también en Colombia, y hoy día el Huacho está en Colombia. Es decir, es fundamental que el Ecuador, de la mano del presidente de la República, y lo está haciendo el presidente Moreno, hay una comunicación directa. Sí, por supuesto, y además exprese cuál es nuestro enorme interés en que este tema se cierre y la frontera se pacifique. Bien, vamos a otro tema, señor secretario. El nuevo proyecto de ley anticorrupción y protección del denunciante ha recibido en algunos sectores, diríamos, halagos, beneplácito, y en otros críticas, porque se ha dicho, este es un proyecto que tiene 3 hojas, y ya hubo un trabajo en un proyecto anterior que duró 5 o 6 meses. ¿Cómo entender esto? Lo fundamental es que las leyes se puedan cumplir, sean de ágil cumplimiento, sean de fácil comprensión de la ciudadanía, y a partir de eso se pueda combatir con fuerza y con agilidad la corrupción. Lo que nosotros hemos hecho en este proyecto de ley es plantear 3 áreas que para nosotros son fundamentales. La primera, dar una recompensa a quien nos pueda dar con el paradero del dinero escondido en cajas fuertes o en bancos de los corruptos. ¿Por qué? Porque nos corresponde como gobierno y nos interesa recoger la plata que se llevaron de todos los ecuatorianos. En segundo lugar, abrir una línea, que es el 1-800 delito, para que las personas puedan hacer esas denuncias y tengan total protección y seguridad para que su integridad y su nombre no sea filtrado para nadie. Y el tercero, abrir, después de que la ley sea promulgada, 90 días de plazo para que aquellas personas que tienen en sus manos un bien que no es suyo, es decir, que incurrieron en testaferrismo, que alguien les dijo, tenme este bien, puedan entregar el bien al Ecuador, es decir, recuperemos los bienes nosotros y esas personas no incurran en un delito. ¿Por qué es fundamental plantear algo así? Porque nosotros lo que tenemos que lograr es dar con el dinero, porque dar con el dinero es dar con la prueba. Cuando tengamos la prueba, es fácil cogerle al corrupto que se llevó el dinero de los ecuatorianos. No se trata de cuántas hojas tenga el proyecto de ley, se trata de cuán contundentemente podamos pelear contra la corrupción, cuánto dinero recuperemos y cuántos corruptos vayan a la cárcel. Es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿se incluye ahí el denominado, la posibilidad de la repetición para los funcionarios que han actuado mal dentro de determinado tema? Exactamente. También otro de los puntos es que el Procurador General del Estado, como lo ofreció en la rueda de prensa en la que lamentablemente informó que por los errores del gobierno pasado el Ecuador perdió el laudo con Chevron, él dijo que iba a plantear en una nueva norma, que es esta, elementos legales que permiten facilitar la repetición. ¿Qué significa eso? Que aquella persona que le generó un perjuicio al Estado, que por su culpa perdimos mucho dinero, el Estado le puede decir, bueno señor, ahora con sus bienes págueme a mí,
porque no puede ser que el Estado pague y la persona siga tan tranquila. Pero ¿cuál sería la diferencia de la figura actual de la repetición? Son procesos que agilizan el tema. Son elementos jurídicos que permitan que sea más fácil que eso se dé. Usted sabe que en la historia del Ecuador nunca se ha repetido contra ningún funcionario. ¿Por qué? Porque si bien existía la norma, esa norma era de muy difícil aplicación. Y por eso nosotros hoy día lo que estamos planteando es elementos que facilitan que esos ciudadanos que le perjudicaron al Estado tengan que responder con lo que tengan. Ahora, esto implicará reformas al Código Integral Penal y a otras leyes, entiendo yo. Esto implica reformas a varios textos legales que van a configurar una ley anticorrupción contundente. Una ley anticorrupción que ustedes aspiran cuando esté ya Lo lista. antes posible, eso corresponde a la Asamblea. Nosotros como gobierno estamos urgiendo a los asambleístas a tratar rápidamente la norma, porque a los ecuatorianos les urge tener lista una norma que pueda combatir la corrupción, claro. Y ahora, a la postre con este proyecto, señor secretario, ¿se podrá recuperar los bienes? O sea, en la práctica, ¿se podrá recuperar los bienes mal habidos y robados al Estado? Porque de este tema se ha hablado muchas veces. Es decir, ya se ha anunciado que esa es la intención de la ley de anticorrupción, pero ¿ahora sí se podrá? Su pregunta es pertinente porque es fundamental que los ecuatorianos sepan dos cosas. Uno, que este no es un trabajo del Ejecutivo por sí solo. El Ejecutivo puede mandar una norma, pero son otras instituciones del Estado a las que les corresponde hacer ese trabajo. La UAFE, la Fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana, son los que tienen que recuperar la plata. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Poner normas que ya han funcionado en otros países del mundo. En España, en Brasil, en México, en los Estados Unidos. Si tú das una recompensa para que alguien que te dice dónde está la plata se lleve el 20% de esa plata, es fácil comprender para todos los que hoy día nos escuchan que esa persona va a tener un incentivo para poder delatarle al que le mandó esconder o delatarle al que le pidió depositar. Eso ya ha funcionado en otros países del mundo y nosotros hemos cogido las mejores prácticas de otros países para que se puedan aplicar en el Ecuador. ¿Cuánto se robaron del Ecuador? ¿Cuánto habría por recuperar? ¿Ustedes tienen un estimado? Se estima, la Comisión Anticorrupción planteaba 30.000 millones de dólares porque estima que es el 10% de lo que gastó el gobierno anterior. Sería un mundo de plata, digamos que sea la mitad, son 15.000 millones de dólares. Con 15.000 millones de dólares el Ecuador podría subsanar la mitad de un presupuesto general del Estado. Imagínense la cantidad de dinero y cuánto nos debe indignar como ecuatorianos que eso haya sucedido. Hoy en el gobierno nosotros lo que podemos asegurar es que estamos planteando una norma que no solamente va a juzgar el pasado, sino que también puede aplicar a aquellos funcionarios corruptos que hoy día en el gobierno nuestro estén tratando de incurrir en cualquier acto de corrupción. A nosotros nos corresponde no solamente mirar lo que hicieron mal los otros, sino corregir que no pueda suceder hoy y que en el futuro nadie tenga incentivos para robarle el dinero a los ecuatorianos. Vamos a otro tema, caso Chevron. El abogado del Estado, entre otras declaraciones, ha dicho que hay altas posibilidades de perder el caso Chevron. ¿Qué opina el gobierno? Que al Estado le corresponde agotar todas las instancias posibles para no hacerlo. Y que tenemos un muy buen procurador. Íñigo Salvador es un procurador de primer nivel, un abogado que ha trabajado, estudiado y conoce la norma tanto en el Ecuador como en el resto del mundo. Nosotros estamos seguros que va a hacer todo el esfuerzo que sea necesario y lamentablemente es un caso en el que el gobierno anterior, por crecer la imagen del expresidente, por posicionarle mundialmente, contratando actores y golpeando el tema con la mano negra, lo que hizo es darle la razón al juicio. Si nosotros hoy día discutimos un ratito qué es lo que se debatía en el juicio, no se debatía la afectación de las personas que demandaron a Chevron, no. Chevron lo que dijo es, a mí me están negando justicia porque el Ejecutivo se está metiendo en el proceso judicial. Eso es en lo que estamos perdiendo. Entonces llegamos al peor de los mundos, Fernando, porque aquellas personas que se creían afectadas por el derrame, que es evidente, demandan a una compañía. Esa compañía estaba en aprietos porque pierde algunos juicios en el Ecuador. El gobierno anterior, por crecer la imagen del expresidente y por gastar, ¿se acuerda usted cuántos millones de dólares se gastaron en una página web con eso de Max Wert? Por gastarse esa plata, interfiere en la justicia, Chevron utiliza ese argumento para ganarnos del juicio y hoy día estamos en el peor de los mundos porque los afectados volvieron a foja cero, la compañía le puede llegar a demandar dinero al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano tiene que llegar a poder pagarle posiblemente dinero a la compañía con la afectación que eso significa para los afectados. Imagínese lo que eso significa y el perjuicio que le generó el gobierno de Correa y todos sus secuaces a los ecuatorianos y a los afectados de la Amazonía. ¿El gobierno de Correa es el responsable de esta situación? Por supuesto, porque el gobierno de Correa se metió en la justicia. El gobierno de Correa se metió, hay videos, esto es lo que es increíble. Quienes defendían a los afectados contrataron un documentalista. Ese documentalista fue grabando todo lo que pasaba. El juez norteamericano le solicitó esos videos y en esos videos, de esos videos sale que el juicio se pierde en Nueva York
porque se supone que al juez se le da dinero. Ese juez está huido. Y además ese juez recibe presiones del Ejecutivo. En el video está todo. Entonces, lamentablemente, por la interferencia del gobierno pasado, terminan perjudicados los afectados y perjudicados los ecuatorianos, porque vamos a tener que sacar del dinero del Estado para pagarle a la compañía. Es una barbaridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que pelear para agotar todas las instancias y tratar de romper este círculo perverso en el que llegamos por la megalomanía y por la lógica, por la intención de crecer internacionalmente del expresidente Correa. Pero estas declaraciones de pensar que hay altas probabilidades de perder, ¿no es ya de alguna manera perder un juicio o creer que se va a perder un proceso de este tipo? Lamentablemente el laudo, en este momento, más allá de lo que nosotros podamos apelar, pero el laudo en este momento le da la razón a la compañía. No es que creemos que podemos perder, el laudo le da la razón a la compañía. Hoy lo que nos corresponde a nosotros es apelar, buscar todos los mecanismos para que este laudo no sea válido, pero el laudo que esté en firme es un laudo que le da la razón a la compañía. Por eso es que el procurador responsablemente le dice al Ecuador lo que sucede y vamos preparando el camino para apelar todo lo que sea necesario y al mismo tiempo para buscar quiénes son los responsables y que le paguen al país. Por eso el procurador agilita los procesos de repetición para que aquellos que gastaron $10 millones en campañas internacionales, imagínense $10 millones, cómo se podían gastar en escuelas, en uniformes, en las madres que están escarbando en la basura todos los días, ¿no es cierto? Eso se gastaron afuera, en páginas web, pagando a artistas. Es un absurdo. Si es que eso se habría gastado en lo que se debía haber gastado y no se habrían metido en la justicia, hoy el Ecuador no habría perdido ese laudo. ¿La estrategia va simplemente por el lado jurídico o hay la posibilidad de, por ejemplo, como planteaba algún analista acá, decía, traer a gente de la ONU, traer a gente de organismos internacionales para que vean el daño ambiental que se ha hecho en la Amazonía? Hay que buscar todos los mecanismos. Lamentablemente, como le digo, la discusión en este preciso momento no es una discusión que discute el perjuicio en el territorio. Allá nos llevó el gobierno anterior. Es decir, nos sacó de la discusión medular que era unos pobladores y la Amazonía se perjudica por un derrame petrolero. Ahí teníamos que concentrarnos porque eso era evidente y ahí podíamos ganar. Pero el gobierno anterior se metió en la justicia y Chevron dijo, me están denegando justicia porque a pesar de que le dieron billete a un juez y se probó que le dieron billete a un juez, en las otras instancias no lo condenaron. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo hizo manifiesto que iba a meterse en la justicia para beneficiar a una de las partes. Y por tal razón, afuera en una corte lo que dijeron es, los señores de Chevron, al ser parte de un juicio en el que no había igualdad, no tuvieron justicia. Entonces vuelven a foja cero. Señor secretario, aquí se ha dicho y se ha hecho alusión nuevamente a las declaraciones de un actor político en el sentido de que Francisco Roldán, tío de Juan Sebastián Roldán, tendría algún tipo de vinculación con Chevron, que fue abogado de Chevron. He dicho varias veces, mi tío Francisco es un tío querido y apreciado, al que admiro. Mi tío Francisco con mi padre salieron a los 10 y 12 años de Ambato para venir a estudiar a Quito, se forjaron una carrera y fueron exitosos a partir de su trabajo. Creo que eso nada tiene que ver con lo que yo hoy día hago. Ese actor lo que quiere es crecer políticamente. Creo que a los ecuatorianos no es un tema que les corresponde y tampoco quiero dejar de decir que yo soy una persona que está orgullosa de su apellido y de su nombre y que creo que quienes quieran atacarme tienen que atacarme por mis acciones, por mis errores, que deben ser muchos. Y creo que a los ecuatorianos es un tema que no les corresponde estar escuchando una y otra vez solamente para el crecimiento político de alguien. Una cuestión final. A propósito de lo que está sucediendo en el Consejo de la Judicatura, vocales de la Judicatura investigándose entre ellos, en la Asamblea, asambleístas investigándose entre ellos por el tema diezmos, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Ha cambiado como ha sido la aspiración del presidente de la República de que las instituciones cambien, de que el pasado no vuelva? La primera aspiración del presidente fue transparentar lo que pasaba en el país, que todo se vea, que las personas que cometen errores tengan que rendirle cuentas al país. Y eso es lo que tendrá que pasar. Si hay miembros del Consejo de la Judicatura que después de una investigación tienen una responsabilidad, tendrán que responderle al país. Si hay asambleístas que con total reprochable comportamiento le contratan a alguien y le piden dinero de vuelta, tendrán que responderle al país y posiblemente irse a la cárcel. Lo que es positivo hoy día es que todo eso está a la luz pública. Todo eso los ecuatorianos lo pueden ver. Y es fundamental porque solo así podemos juzgar. Vivimos 10 años de oscuridad. Hoy día, bajo la luz, claro, salen cosas como estas, son lamentables, sin duda ninguna. Y al mismo tiempo los ecuatorianos tienen la garantía de que por la vía de los medios de comunicación, sin una ley que les golpea cada vez que critican, por la vía de la denuncia abierta de los ciudadanos, van a tener un país en el que tienen la tranquilidad
de que va a ser mejor en el futuro porque tendrá que corregir esos errores del presente. Gracias a Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República. Hacemos una pausa en Telegrama Noticias. Al volver, Javier estará entrevistando a Héctor Yepes, asambleísta de Creo, a propósito de la ley anticorrupción. No se vayan, ya volvemos.